Hola, ¿qué tal? Soy Arturo García y esto es Conciencia, sin censura. Comenzamos. El día de hoy compartiré con ustedes la importancia y el papel que juega la psicoterapia, la terapia o cualquier acompañamiento psicoemocional en el desarrollo de tu proceso personal y cómo estos procesos o la psicoterapia puede ser el punto de partida o una invitación al camino psicoespiritual del despertar de tu conciencia, el ser y tu esencia. Y cómo es que el camino de la espiritualidad, por cualquiera de sus vías, herramientas o filosofías y conceptos, son parte fundamental de este proceso. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es precisamente el conocimiento de uno mismo, que tiene por objeto despertar la conciencia, conectar con tu propósito de vida y con el sentido de la vida. Este llamado el famoso regreso a casa. ¿Y cómo es que estos caminos o vías se encuentran en algún punto del proceso? ¿Por qué? Pues porque tanto el camino de la psicología o la psicoterapia y el camino psicoespiritual al final son complementarios. Y ello no quiere decir que si tú no practicas ninguna vía espiritual, te impida el trabajo contigo mismo, el cual puede ser a partir de la psicología, ¿sí? O la disciplina clínica, porque el objeto tanto de la psicoterapia como del camino psicoespiritual coinciden o se encuentran en que son la vía de autoconocimiento para que podamos trascender aquellos pensamientos, emociones, comportamientos, conductas y forma de relacionarnos con los demás limitantes que provocan en nuestra vida conflicto, caos, crisis, es decir, el origen del sufrimiento. Y con ello, a lo que me refiero, es que la psicoterapia o el proceso personal al final sí lo podemos considerar como una práctica espiritual, pues es precisamente la que nos va a llevar a este autoconocimiento. ¿A partir de qué? Pues de la reflexión, la observación, la verbalización, la transformación de conductas, pensamientos, posturas, para poder madurar, crecer, evolucionar y desarrollar en nosotros la habilidad de responder y de resolver los conflictos y las vicisitudes de la vida de una forma asertiva. Y también trascender aquellos episodios de nuestra vida traumáticos, dolorosos, dándole un nuevo sentido, es decir, resignificándolos, procesándolos, comprendiéndolos e integrándolos a lo que conocemos como ser resilientes. ¿A partir de qué? De un proceso de aceptación. Y antes de entrar de fondo, de lleno al tema, cabe la pregunta que todos seguramente en algún momento nos hemos hecho, o al menos, yo si te puedo compartir, yo me la hice. Y es, ¿será que yo necesito terapia o ayuda? Porque todos en algún momento, por ejemplo, yo en mi crisis más profunda, varias veces yo me hice esta pregunta y no la quería yo contestar. ¿Y qué es lo que nos lleva a cuestionarnos? ¿O qué es aquello que nos empuja a acercarnos a pedir la ayuda? ¿Qué es? Pues es precisamente el conflicto, la crisis, un problema, la incomodidad emocional y sus consecuencias, como son la angustia, la ansiedad, la depresión, el miedo, sentirme paralizado, frustrado, desarrollar reactividad, agresividad, entre otras muchas consecuencias, incluso también físicas, porque el estrés generado por la crisis o por estas emociones no procesadas genera que las somaticemos, ¿sí? Y entonces, como no las alcanzo a afrontar o a resolver, es que me provoca alguna enfermedad, alguna dolencia o el cuerpo lo resiente y se enferma. Por ello, la realidad es que cuando llegamos a ese momento en donde ya es evidente mi incapacidad de resolver y de responder ante lo que está sucediendo en mi vida, la crisis, el conflicto, etcétera, pues somos empujados a buscar ayuda. Y ahí es donde tenemos que ser bien honestos. Por ejemplo, yo en mi caso no fue un momento de iluminación, en realidad fue la desesperación y la desesperanza la que me llevó a rendirme y decir, ya no puedo, ¿qué puedo perder? Voy a buscar ayuda. Y llegué
a la psicoterapia y llegué al camino psicoespiritual, que a lo largo de este podcast yo les iré compartiendo poco a poco. Y al principio, les comparto, buscamos esta ayuda, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó, a través de otras vías, de diversas vías, que la mayoría son evasivas o siguen siendo evasivas, me siguen protegiendo de mí mismo o de verme a mí. Y lo digo con mucho respeto y sin desvirtuarlas, como por ejemplo la magia, las limpias, el oráculo y algunas otras terapias alternativas que les repito, sin desvirtuarlas, porque las respeto mucho, pueden llegar a ser complementarias. Honestamente, de inicio, de punto de partida, no son métodos confrontativos. Porque en algunas de esas vías, lo que hacemos nosotros, o lo interpretamos así, cada quien le acomoda, es culpa de algo más o de alguien más. Todavía no alcanzo a verme a mí mismo. Entonces no me confronta, no me muestra, no me lleva al origen de la crisis que es en mí. Es decir, yo soy el origen de la crisis. Por ello, es importante comprender, saber, conocer que la psicoterapia, la terapia y las distintas herramientas de acompañamiento psicológico y emocional, como espirituales o transpersonal, son la vía adecuada para confrontarme, para conocerme, para trabajar, ¿sí? Y para iniciar precisamente este camino de autoconocimiento, de trascendencia, de profundización y sobre todo de cambio, para afrontar y resolver ahora sí las crisis y los conflictos en los que nos encontramos o aquellos patrones repetitivos de conducta en mi vida que me van a ayudar, a través de estas herramientas, me va a ayudar a prevenir la crisis y el sufrimiento innecesario. También me va a ayudar a adquirir fortaleza y herramientas de afrontamiento para aquellas crisis, retos, pérdidas o conflictos que además son parte de la vida misma. Entonces, fíjense, tenemos que comprender que el desarrollo y el crecimiento personal requiere una co-colaboración y una voluntad y disposición de mi parte para poderme desarrollar y crecer como persona y entender que el desarrollo de una persona va más allá de vivir o sobrevivir y atravesar las etapas propias de la vida. Va más allá de la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, y hacer todo aquello que se espera, como es tener una carrera, una profesión, un buen trabajo, seguridad económica y todo lo que ello conlleva, como tener una pareja, casarnos, formar una familia, dependiendo el proyecto de vida de cada persona. Va más allá, porque este proceso, la vida misma, conlleva el conocimiento de nosotros mismos. ¿A partir de qué? De la comprensión y la integración de nuestra historia de vida. Es decir, de aquellas experiencias y vivencias, tanto expansivas como contractivas, bellas, satisfactorias, traumáticas o dolorosas, que impactaron directamente en nosotros y que ahora son las que guían o filtran la manera en que nosotros gestionamos nuestras emociones, nuestras conductas, nuestros comportamientos y sobre todo la forma en que nos relacionamos con nuestra pareja, con otras personas y en esencia con nosotros mismos y también con nuestro entorno. Y la mayoría o todas estas formas y conductas en realidad, hasta antes de trabajarme, son inconscientes. Y ahí me pongo ejemplo. Les repito, yo cuando llegué aquí, cuando llegué a este camino en el que todavía me encuentro, no fue porque un día desperté iluminado y dije, voy a tomar terapia, voy a trabajar en mí, voy a despertar mi conciencia. No. Fue porque el dolor, el sufrimiento y la forma en que yo realizaba las cosas y que yo me relacionaba con las otras personas me orilló, me empujó a que yo me cuestionara, a que yo no encontrara la salida, que yo me sentía desesperanzado y desesperado, pensando que era producto del karma, un castigo divino y cualquier otra situación que yo pensaba que era el origen de mi malestar. Cuando yo ya no podía con esto, y del sufrimiento que además mi sufrimiento y mi crisis y mi forma de relación estaba impactando en otras personas, generando dolor y sufrimiento también, fue que yo, por primera vez, me rendí
y dije, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir así. Ya no podía seguir así. Ya tenía yo muchos conflictos encima, había vivido muchas pérdidas y había tocado varios fondos en mi vida. Y entonces me di cuenta, a través de la experiencia y el proceso que iré compartiendo, que este es el camino y la vía adecuada para conocerme a mí mismo, que me llevó a conocerme a mí mismo y que me ha llevado a día con día despertar mi conciencia. Por lo tanto, la terapia o la psicoterapia es el acompañamiento, es el punto de partida y de inicio es la herramienta más adecuada para confrontarnos a nosotros mismos, para contenernos en el conflicto, la crisis e iniciar el camino del autoconocimiento. Y en este punto es importante que sepamos y conozcamos, por eso el origen y la razón de este podcast, que la terapia y la psicoterapia es una herramienta, un tratamiento, un acompañamiento profesional para afrontar y procesar mis problemas, los conflictos, crisis emocionales, conductuales o mentales a través de las técnicas y de los medios, la teoría y la ciencia que integra la psicología a través de la conversación, la interacción entre el terapeuta y el cliente o el paciente. Y este proceso es un proceso colaborativo entre el terapeuta o psicoterapeuta que cuenta con la formación y el conocimiento y la experiencia para ello y también, importante, un trabajo personal como individuo, ¿sí? Con su cliente o paciente para la búsqueda y mejorar el bienestar emocional y mental de la persona. Y este acompañamiento colaborativo se basa en técnicas psicológicas, clínicas, probadas y aprobadas, en teorías que ayudan a contener, a comprender, a procesar, ¿sí? Y resolver estos conflictos emocionales y poder adquirir y o mejorar nuestras habilidades de afrontamiento y además no solo para resolver el problema que te trae a la consulta, sino además para promover nuestro crecimiento personal. En resumen, la psicoterapia o la terapia se basa en esta verbalización, escucha, feedback y aplicación de ciertas técnicas para abordar pensamientos, emociones, patrones de conducta y comportamientos y la forma en que el individuo, la persona o nosotros nos relacionamos. Aquí es importante que sepas que existen distintos enfoques y tipos de terapia, porque cierto tipo de terapia no es para todos. El psicoanálisis no es para todos, que eso no es una psicoterapia, es psicoanálisis, cabe hacer la acotación. La psicoterapia cognitivo-conductual, humanista, gestalt, logoterapia. Hay una terapia adecuada para ti o hay un enfoque, una forma de abordar que es para ti, ¿sí? También es importante saber que la terapia se puede hacer individual, en pareja, grupal, familiar, dependiendo nuestras necesidades o las necesidades del conflicto. ¿Y cómo saber? Porque yo llegué a este punto, ¿cómo saber cuál es la terapia? Es más, yo la verdad buscaba psicólogos o psicoterapeutas así. Oye, recomiéndame a alguien para terapia sin saber, porque en ese momento yo no conocía o tenía el desconocimiento de los diferentes enfoques, porque en esa época de mi vida yo todavía no era psicólogo ni psicoterapeuta transpersonal. Cabe también aclarar, ya les iré compartiendo con mi vida y mi proceso y cómo es que llegué a este camino, porque es parte del propio proceso. Pero cuando yo llegaba a terapia, yo no sabía que había enfoques. No sabía que existían diferentes formas de abordamiento, como el cognitivo-conductual, el gestal, la logoterapia. Sin embargo, aunque yo no lo sepa, no lo conozca o no conozca la técnica o el enfoque, es importante que sí busquemos y vayamos teniendo la experiencia hasta que encontremos al maestro, la guía, el terapeuta, el psicólogo que me va a acompañar en mi proceso.
Créanme, yo después de estar buscando y de pasar por varios psicólogos, psicoterapeutas y maestros, fue que yo fui encontrando. Y hoy en día, no fue una pérdida de tiempo, porque hoy de cada uno de ellos puedo ir comprendiendo qué fue lo que trabajé o por qué me daban ese feedback o por qué trataban de aplicar ciertas técnicas conmigo. Pero eso solo me lo dio la experiencia, es decir, el atreverme a vivirlo y a cambiar de terapia, a cambiar de psicoterapeuta, a cambiar de psicólogo, psicóloga. ¿Por qué? Porque se trata de mi proceso, de mi camino y no casarme con uno o no quedarme con la mala experiencia de una terapia o un psicoterapeuta o terapeuta o psicólogo no adecuado, no apto para mí. Incluso también aquellos que no son profesionales, éticos o que no tienen la experiencia adecuada o suficiente para abordar la problemática que yo tengo. Porque nos vamos a encontrar de todo y con mucho respeto lo digo. Habemos de todo en este camino, como todo. Hay buenos, hay malos, hay éticos, hay profesionales y hay otros no tanto. Hay otros que se dicen ser psicoterapeutas o terapeutas y no tienen ninguna formación. Entonces nosotros nos tenemos que dar la oportunidad de preguntar, de explorar, de vivir la experiencia. Y aunque hayamos tenido una mala experiencia, seguir intentando, seguir en esta búsqueda hasta que encontremos, créanme, lo van a encontrar al terapeuta, al psicoterapeuta, a la persona adecuada para ustedes. Incluso cuando alguien te recomienda, puede ser el mejor terapeuta o psicoterapeuta para ellos, pero no para ti. Y a veces nos da pena, nos da miedo y a veces desistimos por una mala experiencia. Yo aquí en consulta lo he visto seguido. Muchos de mis pacientes habían tenido años de no haber vuelto a atreverse a tomar una terapia, una psicoterapia o un acompañamiento, porque en su momento tuvieron una muy mala experiencia y se quedaron con esa sensación o con ese mal sabor de boca. Pero hay que darnos la oportunidad y no esperar a que nos llegue la crisis y no esperar a que nos llegue el golpe o el fondo, la pérdida, para volver a intentar trabajarnos, para volver a intentar pedir ayuda en este acompañamiento. En ese sentido, el psicoterapeuta, el terapeuta o el acompañante, la persona que te va a acompañar en tu proceso, es importante que sepamos que no es un oráculo, no todo lo sabe y no le podemos entregar el poder de decisión a esas personas. Y si esas personas, porque a mí ya me pasó, asumen ese poder y quieren dictar lo que tienes que hacer, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí, porque en realidad el acompañamiento amoroso y el crecimiento personal no va de ahí. Va de que tú en ti encuentres tus propios recursos, desarrolles habilidades, integres algunas herramientas, conceptos, reflexiones, para que en su momento, con esa fortaleza yoica y personal, tú puedas decidir, elegir y tomar, optar o no tus propias decisiones. Porque de eso va, que vayamos construyendo nuestra autonomía y nuestra independencia emocional. Y entonces, después, el psicoterapeuta, el terapeuta o tu maestro, tu acompañante, se va a convertir nada más en un espejo en el que tú puedes dialogar contigo mismo, confrontarte a ti mismo para no confundirnos y que el ego no nos gane y entonces se manifiesten nuestras limitantes o nuestras resistencias y volvamos a caer en patrones repetitivos de conducta o destructivos, porque el ego es muy inteligente y nos va a decir, tú estás bien, no te preocupes, no les hagas caso, los que están mal son los otros. Y entonces de repente nos confundimos. Por eso este ejercicio del espejo, de la confrontación, nos ayuda a escucharnos, a mirarnos y a cuestionarnos a nosotros mismos. Realmente de eso va, ¿sí? Y no de buscar culpables o que nos dicten, te tienes que divorciar, es que te tienes que renunciar de tu trabajo, es que, y no se trata de eso, se trata de orientarnos a través de la experiencia y las herramientas para nosotros reencontrarnos y ejercer nuestra propia voluntad, nuestra autonomía, pero ¿desde dónde? Desde un lugar más asertivo, para desarrollar la habilidad de responder, es decir, la autorresponsabilidad. Y es importante que también sepamos, y yo compartirte desde mi experiencia, que el camino del autoconocimiento, ya sea a través de la psicología o el camino psicoespiritual, o que es lo mejor, sean complementarios, pues te va a llevar al despertar de la conciencia. Y estos vías o caminos, o estas herramientas, tanto psicológicas como espirituales,
sí nos van a ayudar a profundizar en la integración de nuestro ser. Y ahí sí, ya en este trabajo, en esta conciencia, en este desarrollo de mi madurez emocional, las herramientas como la meditación y prácticas consideradas espirituales, como son la yoga, la contemplación, el mindfulness, el estudio del budismo, la kabbalah, etcétera, entre otras, me van a ayudar a seguir complementando este proceso de autoconocimiento y de exploración que no acaba hasta que nuestra vida acaba en este plano. Entonces, es importante también, pues, que complementemos y que nos abramos a trabajarnos de manera integral, interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque recuerden que no solo somos mente, somos cuerpo, somos emociones, somos espíritu, somos unos seres completos, íntegros. Y la integridad, es decir, mirarme de forma integral, trabajarme de forma integral, es lo que me va a permitir ese autodescubrimiento, me va a permitir esa realización de manera continua. Y eso me puede llevar a la mejora continua, la autorrealización, el autoconocimiento, la plenitud, pero una plenitud consciente, no efímera, sino esta felicidad desbordada, eufórica, sino verdaderamente esta paz, este equilibrio, este balance y sobre todo la conciencia de que este camino no termina. Estamos en constante construcción. Entonces, cuando integramos todos estos aspectos, vamos a experimentar no solo una transformación en nuestras conductas, sino una transformación profunda también en nuestra realidad, duradera en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, la integración del proceso personal, psicoemocional y psicoespiritual nos va a permitir vivir y experimentar una vida plena, significativa, que nos va a ayudar a promover y alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos y espirituales que somos, y así experimentar un estado del ser de amor y de bienestar. Y a esto último es a lo que se le conoce la psicología o la psicoterapia transpersonal, que es precisamente el enfoque a través del cual yo trabajo y estoy especializado, y que además ha sido parte fundamental de mi proceso, porque sin esta integración, la verdad, es que yo no hubiera podido realizar este cambio y transformación en mí, que sigue en proceso y que me permite hoy compartir contigo y acompañar a los procesos de las personas aquí en consulta, ¿sí? Como acompañante y como psicoterapeuta transpersonal. Integrar estos procesos es que podemos despertar nuestra conciencia. Y así, si tú ya estás en un proceso psicoemocional a través de la psicología, la psicoterapia o psicoespiritual, no solo te felicito, sino te invito y te motivo a que sigas explorándote, conociéndote y transformándote. Y si tú no te has atrevido a hacerlo o no lo has considerado, de verdad, no dudes en venir a terapia y comenzar este camino de autoconocimiento, autocomprensión, autocompasión, amor, aceptación y de velar en tu vida tu conciencia, es decir, quitarle la censura, nuestras limitantes y poder vivir en un balance y de una forma plena y experiencial, es decir, desde la experiencia, desde la vivencia, viviéndonos en nuestro máximo potencial. Soy Arturo García y esto es Conciencia sin Censura.